saludar al maestro Daniel Marmolejo, que ya llegó para hablar sin censura y que ojalá nos pueda ayudar a desmenuzar pues mucha de esta maraña. Hablábamos de la guerra híbrida en tiempos de López Obrador, pues la estrategia va pintando también por ahí, eh, entre violencia, narrativa, golpes mediáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido Daniel, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Vicente, qué gusto saludarte a ti y a la gran audiencia que te sigue con mucha fidelidad y que, bueno, pues ha estado muy atenta toda la audiencia a lo acontecido, donde primero hay que establecer los criterios humanistas en la reflexión del alcalde del sombrero, pues el alcalde Manso, que desgraciadamente pierde la vida en un atentado. Lo primero que debemos de reconocer en él es su valentía, reflexionar que era una persona con un alto compromiso social, valorar la trascendencia del lugar de sus orígenes donde decidió combatir al crimen organizado y establecer que él tenía una serie de lógicas para hacerlo que también están en sintonía con el reclamo ciudadano. Entonces, para él, pues un gran reconocimiento, porque nos hace reflexionar sobre la magnitud de los problemas que enfrenta nuestro país, pero también nos lleva a reflexionar sobre las vías de la solución, Vicente. Y este distinguido personaje de la política, que tristemente está siendo secuestrada su lucha y su imagen por la oposición, destacando que él no era un opositor, pero tenía una visión distinta con respecto al combate al crimen organizado de la estrategia nacional, o sea, se había distinguido de ello y también queda dentro del mismo espectro de su lucha como una figura independiente, aunque había sido morenista, es decir, él coincide en muchos de los aspectos de la justicia social, pero bueno, la realidad es de que él ya tenía una confrontación con Felipe Calderón, con la estrategia de Felipe Calderón y con esto que fue la guerra contra el narcotráfico, que aparece por primera vez en el estado de Michoacán, que es el estado de Felipe Calderón. Quienes hemos podido estudiar un poco de los regionalismos, Vicente, sabemos que las regiones del Bajío hacia el occidente de México fueron muy difíciles de conquistar por los españoles. Entonces estamos hablando de pueblos, de comunidades que algunas de ellas eran de origen chichimeca, que a lo largo de los siglos han sido indomables o lo fueron. Entonces la conformación de un Estado republicano, de un Estado nacional, no va a estar ajeno a los orígenes de las pugnas que siempre han existido desde los tiempos prehispánicos y desde luego también durante el periodo de la conquista. Esto es necesario ponerlo al frente porque quienes puedan cuestionar esta necesidad de reflexionar, hay temperamentos muy particulares en las regiones del país. Por eso hablamos de plurietnias y que somos un país pluricultural también. Por eso también muchos grupos del crimen organizado tejieron con mucha fortaleza en estados como Jalisco, lo han hecho en Michoacán y tuvieron periodos de expansión muy importantes. El cártel de Guadalajara, recordemos, y aquí hay influencias regionales del crimen organizado que pues han desbordado, sobre todo en la extorsión a aguacateros, a limoneros, a productores agrícolas, que pues realmente se han visto en una situación muy difícil, además de los precios, que también es algo que está en un constante debate. Quiero partir de la necesaria reflexión de que ya ha habido, y no sería el primero, alcaldes que fueron víctimas del crimen organizado. No quisiera que la memoria me fallara, Vicente, porque es un caso fundamental que además tuve la oportunidad de revisarlo el día de ayer.
Y fíjate que hubo un alcalde que pidió reuniones con Felipe Calderón, que pidió reuniones con Peña Nieto, que pidió reuniones en la Secretaría de Gobernación, y fue un alcalde literalmente ignorado, a diferencia del alcalde del sombrero. Y bueno, esto me refiere a una serie de informaciones que fueron publicadas de este alcalde que fue torturado, que fue asesinado, que incluso puso su huelga de hambre que duró alrededor de 15 días. Ignacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, fue torturado y asesinado, confirmó el secretario ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, quien es Ricardo Baptista González. Él es del estado de Hidalgo, una figura política muy importante en su estado. Y se pidió que el gobierno de Michoacán, de Fausto Vallejo Figueroa, esclarezca este crimen, y te puedo decir que a lo largo de estos años quedó en total impunidad. Entonces, ante quienes están en este momento demandando justicia, que es lo correcto, ha habido casos donde no existió la justicia contra crímenes, contra alcaldes, y bueno, pues esto sucede en un contexto de Peña Nieto, de Calderón, y aquí surgió, fíjate nada más, el oportunismo de Felipe Calderón, ese que en su propio estado inició la guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Pues salió ahí a exigir y se montó en la muerte del edil. Él lo sabía desde hace años, no recuerdo que en los 6 años de gobierno haya recibido a las asociaciones alcaldes para tratar este tema. Dijo Ricardo Baptista respecto a Felipe Calderón que no tenía de intención de actuar ni de trabajar en situaciones de riesgo de sus alcaldes. Es decir, ahí se joden, yo hice la guerra, yo la voy a llevar como quiero con mi aliado que es Genaro García Luna, y pues los alcaldes ahí sabrán. Esto lo dejo como parte del contexto histórico para los que a los gritos claman justicia, que es lo justo, que es lo correcto, pero que olvidan los contextos donde Calderón se ha montado en la muerte de los alcaldes, de la misma manera en la que en este momento hay una campaña generalizada en el país para, pues, de alguna manera tratar de desvirtuar la acción del gobierno federal respecto a las investigaciones y a la protección que debió haber recibido el alcalde Carlos Manso. Pero, Vicente, aquí hay una cuestión muy importante que ya fue aclarada y que la gente de Sin Censura sabe muy bien. El alcalde sí recibió las atenciones del gobierno federal, sí hubo reuniones en este año, al menos 4 reuniones, con el comandante de la 21 Zona Militar. Sí se le proporcionaron vehículos blindados, sí se le proporcionó efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y también tuvo efectivos de la Guardia Nacional. Entonces, si él tuvo esto, la gente se pregunta, entonces, ¿sí hubo apoyo? Sí, sí hubo apoyo. Entonces, ¿qué falló? Aquí fallan varias cosas, Vicente. Fallan algunos aspectos que son conceptuales. Lo primero es de que vivimos en un estado de derecho. Entonces, nosotros ya vivimos la justicia por propia mano. También hemos vivido, lamentablemente, ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Calderón, y también hemos vivido escenarios de represión del PRI contra la ciudadanía. Lo importante es saber que en un Estado de Derecho existen diferentes niveles para aplicar la justicia. Y una de las convicciones particulares que tenía el alcalde era que él mismo comandaba las operaciones contra la delincuencia. Es decir, quizás no confiaría lo suficiente de sus policías. El otro aspecto que debemos de analizar es de que él estaba deseoso del combate. Y como nosotros ya venimos de escenarios muy trágicos, debemos de recordar que José Mireles, el doctor José Manuel Mireles, Hipólito Mora, fueron víctimas como consecuencia de las pugnas, de las autodefensas que sostuvieron contra el crimen organizado de los caballeros templarios, y que tarde que temprano se dan ajustes de cuentas
porque quedan ahí muchos resentimientos. Y esto nos lleva a pensar que ese tipo de acciones por parte de la sociedad, de los pueblos, como lo que el alcalde estaría convocando a una lucha, y esta lucha te lleva a una guerra civil muy focalizada, no es el camino adecuado. Y no lo es porque se han dado muy fuertes golpes al crimen organizado mediante estrategias de inteligencia y de acción de las fuerzas federales, y ahí están las estadísticas. Entonces, el alcalde no encontraba una paz ni encontraba una lógica de procedimientos sobre la justicia federal. Por eso también los convocaba, pero él hablaba de comandar, hablaba de batallones, es decir, que tenía Sí. en su mente los conceptos bélicos, querido Vicente. Y esto no puede ser posible por dos factores esenciales. Lo primero es de que él estaba decidido a combatir al crimen organizado en condición de beligerantes. Y eso ya lo vimos que acaba de suceder específicamente en Río de Janeiro, donde Claudio Castro, el gobernador, pues ordenó la llamada Operación Contención, que ha significado una masacre. Entonces, México no está para masacres. En segundo lugar, Vicente, porque la delincuencia organizada, los crímenes locales, quedan pues dentro de un nivel que es el nivel de la justicia penal y tienen que ser procesados y no pueden ser atacados con la furia destructiva como lo hizo Calderón a través de ejecuciones extrajudiciales, porque si no se rompe el Estado de Derecho. Entonces la reflexión nos lleva, Vicente, amigos de Sin Censura, a repensar la condición de los presidentes municipales en estados muy particulares. También la importancia que tiene el diálogo con el gobierno federal y la importancia de poner toda la atención del Gabinete de Seguridad a municipios de alta vulnerabilidad. Y quiero reflexionar que a partir de que Estados Unidos inundó de armas a nuestro país para que como cucarachas nos matáramos entre nosotros mismos, nos acribilláramos, ensangrentáramos al país, para pues ellos beneficiarse como lo han hecho en muchas otras partes del mundo. La situación del país se pone en un alto riesgo en el momento actual. Y además, porque con las armas y con la situación de desigualdad social que quedó muy marcada durante los regímenes del PRI y del PAN, la terrible desigualdad social, la terrible desigualdad económica, la pobreza y la pobreza extrema, las armas contribuyeron también a que esa desigualdad generara una ideologización del narcotráfico y generara hasta series de Netflix para tratar de promover la ganancia fácil, la riqueza inmediata, las mujeres, las camionetas, el poder y desde luego pues estar con corazas, con escudos que son blindados y Claro. tener cuanto dinero fuese necesario para tener esos niveles de vida. Entonces, Vicente, concluyo diciendo que México se nos pudrió en gran medida por las armas y por la ideologización del crimen organizado y por las series de Netflix y porque todo esto circuló desde Rápido y Furioso y desde muchos ejes para ahogarnos y para autodestruirnos. Nadie que promovió la autodestrucción de nuestro país va a venir y a entrar a nuestro país a marcarnos las condiciones de futuro. Por lo tanto, la regeneración de la vida colectiva, de la vida íntima de las comunidades, es un tratamiento de largo plazo, Vicente. Y si de esto hubiese escuchado quizás, no sé, Carlos Manso, el alcalde del Sombrero, hubiese analizado mejor el fenómeno sociológico y antropológico. Se requiere de la sociología, se requiere de la antropología y también del conocimiento del derecho y del derecho internacional para no cometer genocidio, para no cometer crímenes de lesa humanidad, para diferenciar muy claramente qué es un delincuente, qué era lo que él tenía que combatir, y qué son beligerantes, que corresponde a un estado de guerra y corresponde a ese derecho internacional y al protocolo 2 de Ginebra.
Con esto cierro la reflexión, Vicente, llamando a la pacificación, y queda claro que quienes están promoviendo en este momento la desestabilización lo hacen bajo los argumentos con los que se ha desestabilizado últimamente, incluyendo el fenómeno One Piece, a muchas regiones del mundo. Mi querido Daniel Marmolejo, cerremos invitando a la audiencia a tus trincheras, por favor, maestro. 4A República, querido Vicente, siempre hay programas muy importantes. Si ustedes entran y ven el programa muy especial que hicimos sobre Salvador Allende, se van a dar cuenta de la doctrina del shock, de la guerra híbrida, del neoliberalismo y de la destrucción de un sistema democrático. Sirve muy bien para reflexionar sobre estos temas. Homo ex novo, querido Vicente. Muchísimas gracias. Homo ex novo en Twitter, en lo que era antes Twitter. Twitter, ahora X, y 4A República en YouTube. Te mando un abrazo, Daniel. Estamos Hasta al la pendiente. distancia, Vicente, que estés muy Claro que bien. sí, un abrazo. Y Gracias. déjeme saludar también al abogado César Gutiérrez Priego, a quien le he pedido que nos ayude también en este